y tengo hoy una palabra de Dios que me ha dado respuesta. Me ha dado respuesta, hermano, me ha dado una tan simple y ha sido una grande respuesta a todas las cosas que hoy vemos y escuchamos, incluyendo en las iglesias, porque no me asombro de las cosas que puedan estar pasando en el mundo. No me asombro, el mundo no conoce a Dios. Hermano querido, el mundo no conoce a Dios. Cuando vemos las cosas del mundo, lo único que podemos pensar es que las escrituras se cumplen. Amén. Pero sí, es de gran asombro y sí, asombra y entristece y todo las cosas que sí pasan en la iglesia del Señor. Amén. Eso sí que es de asombro y de no esperarse. Pero ya hoy vamos a tener la respuesta a eso. Yo voy a orar para que, y en la oración que hoy los hermanos, los ancianos hicieron por mí, maravilloso, maravilloso. Es la misma petición que he levantado delante de Dios para toda la congregación. Póngase de pie un momento, porque solamente un versículo será únicamente que les voy a dar, pero sí luego vamos a tener la Biblia abierta. Hoy vamos a leer la palabra de Dios. Hay cosas que yo quiero que usted mismo no solamente la escuche, sino yo se las voy a ir leyendo de acá y yo quiero que usted la lea y la escuche. Amén. Entonces no se trata únicamente del versículo que les voy a tratar hoy se los quiero hacer a manera de enseñanza, pero usted mismo leyendo las escrituras. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar. Y mi oración es que no sea una enseñanza más. ¿Sabe? Estoy cansada de las predicaciones que Dios nos ha dado, palabra de Dios muy, muy bella. Y mucho amén y muchos aplausos, pero en tu vida, ¿qué? ¿De qué vale el amén? ¿De qué vale el aplauso? Cuando aplaudes a una palabra que supuestamente te está bendiciendo. ¿Pero de qué sirve si no hay un cambio en tu vida? Dios es maravilloso. Nos ha estado hablando inclusive de cómo restaurar el hombre interior, el ser interior. Restaurando, únicamente va a ser obedeciendo a Dios. Yo oro para que el carácter de Cristo, sea formado en cada uno de nosotros. Oro para que la gracia de Dios sobreabunde en todo tiempo y en todo momento en cada uno de nosotros, formando el carácter de Cristo en nosotros. Que seamos una iglesia donde nos paremos por Jesucristo, fieles y leales a Jesucristo primero que a nadie. Una iglesia íntegra, una iglesia santa. Hoy vamos a ver cuál es el problema. Y les hablo de la iglesia en general, pero a mí me atañe esta congregación, que es de la que Dios ha puesto en nuestras manos para cuidarlos. Y el mayor cuidado y el mejor cuidado, hermanos queridos, que podemos darles es hablarle la palabra tal como ella es, decirle la verdad. Nunca sufran de la comezón de oír, porque el que sufre de la comezón de oír lo que significa es que se quiere negar a la verdad para escuchar únicamente aquello que le conviene escuchar. Y lastimosamente aquellas cosas que nos convienen y que queremos escuchar no son precisamente las que necesitamos. ¿Me explico? Le estoy hablando con todo mi corazón y le estoy hablando con todo mi amor, con el amor de Dios para ustedes. El que ama, ama la verdad. El que ama, habla verdad. Ese es el verdadero amor, cuando es con verdad. Con verdad. El único versículo que le voy a dar es: el justo por la fe vivirá. Recítelo: el justo por la fe. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo?
El justo es todo aquel hombre o mujer que ha sido justificado ya en Cristo, que ha nacido de nuevo, que es hijo de Dios. Ese es el justo. Y la palabra de Dios dice, y lo dice como en 4 diferentes versículos. Lo dice en Habacuc, lo dice en Romanos, lo dice en Gálatas y lo dice en Hebreo. El justo vivirá por fe. El camino de Cristo, el camino del Señor es un camino de fe. No es un camino por lo que veo, por lo que siento, por lo que toco. Es un camino de fe en la palabra de Dios. De creer lo que Dios ha hablado por encima de todo. ¿Estamos claros? Por encima de lo que tú piensas no le importa a nadie. Lo que yo piense, mi opinión, no le importa a nadie. La autoridad la tiene únicamente la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la única que tiene que marcar tu conducta y mi conducta. Porque Él es el único justo, santo y verdadero, y que tiene la autoridad para determinar qué está bien y qué está mal. Las Escrituras. Por eso en todo tiempo le instamos y le instamos. No falte a las clases bíblicas. Vienen tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. ¿Cuántos creen que estamos en tiempos difíciles? Amén. Puede sentarse. Es una palabra para nosotros que verdaderamente que el Señor nos ministre en lo más profundo de nuestro ser. Pero tan importante es eso como que estemos dispuestos, que estemos todos dispuestos a a permitir que ella germine. Amén. Y que cumpla así el propósito, que dé el fruto para el cual Dios la envía. Ok, entonces ya todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, es obvio. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero escuche bien, yo no me estoy refiriendo a la economía. Yo no me estoy refiriendo a tiempos difíciles, por ejemplo, por lo moral, ahora las inmoralidades que hay. No me estoy refiriendo tampoco a ninguno de los problemas sociales que podamos estar confrontando, ¿no? O económicos, no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a algo ya con relación a la iglesia que es superior y mucho más importante. ¿Por qué no me estoy refiriendo a eso? Porque lo que está sucediendo realmente en el mundo, vuelvo y le repito, no nos tiene que sorprender. No nos tiene que sorprender. Pero ¿por qué para la iglesia? ¿Por qué para nosotros, la iglesia del Señor, son tiempos muy difíciles? Cuando estos solamente debían ser tiempos muy difíciles para las personas del mundo que no tienen a Dios, que no tienen a Cristo. Para nosotros no debían ser tiempos muy difíciles. Sin embargo, para nosotros la iglesia, yo se lo quiero repetir bien, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo ahora mismo en la época quizás más peligrosa de la iglesia, de toda la era cristiana. Estamos viviendo la época mucho más peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque todas las presiones, todas esas presiones del mundo, sean presiones sociales, sean presiones espirituales, sean presiones de los mismos gobiernos de los reyes de la tierra que están decretando leyes con el único fin de acorralarnos y de hacernos a nosotros ceder a nuestras convicciones sobre Jesucristo, nuestra fe sobre el Evangelio. Amén. Todo eso está sucediendo. Ahora bien, ¿por qué digo yo que el tiempo es peligroso para nosotros mismos? Yo lo estoy diciendo así mismo como yo lo escuché, como yo lo escuché del Señor. Todas esas presiones lo único que quieren es acorralarnos para que nosotros cedamos a nuestras convicciones. Amén. Ante todas estas presiones que estamos viviendo, es verdad, nuestra fe está continuamente siendo probada, está siendo puesta a pruebas. Lo triste de esto es, hermano querido, lo triste de esto es que la fe de muchos, de miles de cristianos se ha hecho débil, superficial, y están cediendo a estas influencias
del mundo, a estas influencias, a los diferentes tipos de expresiones que se están recibiendo. Hoy cuenta más la opinión de los hombres que lo que dice la palabra de Dios. Hoy se entrevistan en la palabra, se le entrevistan personajes simplemente porque son famosos, porque se han hecho un nombre. Se les entrevista como si tuvieran autoridad para poder determinar lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo. Hasta sus opiniones sobre el aborto, sobre los matrimonios homosexuales. Como si tuvieran autoridad para determinar en cuanto a ello si es bueno o si es malo. ¿Y a quién le importa la opinión de un artista del cine? ¿Entiende? Que no tiene a Dios, que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo. Sin embargo, se le da credibilidad. Y lamentablemente la iglesia está cediendo sus convicciones. La iglesia se está debilitando. ¿Cuál es el mayor problema de la iglesia? ¿Por qué le digo que son tiempos difíciles y peligrosos? Son tiempos difíciles para la iglesia, porque nosotros estamos viviendo un cristianismo sin convicciones. Y vuelvo a repetirlo. Estamos viviendo un cristianismo sin convicciones. No hay convicción en el corazón de lo que decimos que nosotros hemos creído. Hoy decimos una cosa, mañana hacemos otra y pasado otra diferente. Hoy hablamos de esta manera, la semana que viene de esta y después de otra más aquella. Decimos que amamos a Dios, creemos en la santidad. Pregúntele a cualquiera, sí, yo creo en la santidad, pero ¿estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en obediencia? Algo muy simple. Algo muy simple. La palabra de Dios dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Hay convicción de que hay que obedecer a los pastores? ¿Hay convicción en tu corazón de ello? La mayoría se pastorean solos. Yo no voy a hablar en mentiras. Estamos en la presencia de Dios. Se pastorean solos. Y cuando no se les dice lo que quieren escuchar, se enojan. Algo muy simple. A los pastores hay que obedecerlo. Y lo voy a repetir y a repetir y a repetir. Porque le estoy hablando en la autoridad de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que habla. Es verdad. Es verdad que el pastorado ha perdido mucho respeto. Eso es verdad. Es verdad. Es verdad que muchos hemos hecho escándalos. Es verdad. Eso es verdad. Es verdad que muchos han tomado el ministerio para lucrarse, han comercializado el ministerio. Eso es verdad. Es verdad que muchos han prostituido el ministerio. Eso es verdad. Pero de los tales, evítalos. Simplemente sal huyendo y evítalos. Pero si tú te encuentras en una iglesia donde tú consideras que los pastores son autoridades puestos por Dios, obedece, sométete a ellos para que te sean de bendición y tú seas de bendición mañana y no estés y no caigas bajo maldición, porque Dios se desagrada en la desobediencia. Cuando usted se somete a los pastores, usted se está sometiendo a Dios. Él es el que dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos habrán de dar cuenta por vuestras almas. Pero se ha olvidado ese mandamiento. Sí, se ha olvidado. Y Dios es un Dios de orden. De orden. De orden. Y Dios en todo lugar pone orden. Y el orden, para que haya santidad en la casa, el orden tiene que volver a la casa.
El orden tiene que volver a la casa. Hoy el cristiano parecen llaneros solitarios, cada uno de su cuenta y lo que mejor le parece. Todas estas cosas, lo único que han llevado es a algo que se llama tolerancia, a tolerarse todo. A lo único que esto ha llevado es a una pérdida de convicción y simplemente cada quien decide por sí mismo qué voy a creer. Entonces voy a creer lo que me conviene, lo que yo quiero, lo que a mí más me gusta. Cada quien decide qué debe creer y la opinión del otro se debe respetar. Y hoy el cristiano no quiere creer en la verdad absoluta de Dios. Estamos cayendo en el mismo relativismo del mundo por falta de convicción en la iglesia. Cuando usted tiene convicción de algo, de la palabra de Dios, cuando usted tiene convicción de que todo lo que aquí dice es Dios hablando, lo primero es que le fallamos a creer de que esta es la palabra de Dios. Porque si tú tienes convicción de que esta es la palabra de Dios, tú la vas a obedecer con temor y temblor. Pero comenzando por ahí, hermanos queridos, comenzando por ahí, se ha perdido el temor porque no hay convicción. Y la fe que es, según Dios, trae consigo convicción, porque el justo por la fe vivirá. El camino del cristianismo comenzó cuando usted tuvo fe y creyó en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero esa misma fe, tú creíste lo que dijo la Biblia, naciste de nuevo. Esa misma fe tiene que continuar contigo hasta tu muerte. Esa fe tiene que seguir caracterizando tu vida hasta tu muerte. Es un camino de fe. Es un camino de fe. ¿Me están entendiendo? Es la verdad. La iglesia de los primeros siglos fue una iglesia con convicción, hombres y mujeres de convicción. No solamente creyeron en Jesucristo, sino creían todo lo que Él decía. Todo lo que Él decía. Fueron hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por lo que ellos habían creído. Sabían en quién habían creído, creían lo que Él decía y lo creyeron hasta la muerte. Fueron perseguidos por judíos, perseguidos por los romanos. Unos fueron echados a la hoguera, otros fueron crucificados, otros fueron atravesados por palos como los cerdos cuando los van a asar. Otros fueron descuartizados. Pero dieron testimonio fiel de Jesucristo y su evangelio. Dieron un testimonio fiel. Creyeron que Cristo había muerto por ellos y ellos estuvieron dispuestos a morir también por Cristo. Yo me pregunto, ¿estaríamos nosotros dispuestos? Nosotros no estamos siendo perseguidos. Hoy en día sí, claro. Ciertamente, hermanos, Dios siempre ha tenido un remanente. Siempre se ha guardado un remanente en la tierra. Siempre. Sobre todo hoy en día, por ejemplo, en los países asiáticos y en los países musulmanes, hay hermanos que están sufriendo persecución y están siendo muertos por causa de Jesucristo, del testimonio de Cristo y del Evangelio. Sí, es verdad, pero nosotros, sin embargo, yo le vuelvo otra vez a reiterar que nosotros, la iglesia, aunque no estamos sufriendo en este lado del mundo persecución de muerte, yo les vuelvo otra vez a reiterar, los tiempos están mucho más peligrosos para nosotros, la iglesia, que para los que han sido perseguidos hasta la muerte. ¿Sabe por qué? Por falta de convicción. Y la palabra y la respuesta a por qué la iglesia del Señor está como está es falta de convicción. Aquellos hombres y mujeres
del primer siglo, cuando el Espíritu Santo les dio testimonio, el Espíritu Santo les dio convicción a su espíritu de quién era Jesucristo. Fueron sensibles a esa convicción, fueron sensibles a lo que el Espíritu Santo les daba testimonio. Hoy nosotros, lo peor es, si usted recuerda cuando usted se convirtió, cuando el Espíritu Santo te dio testimonio de Jesucristo, vete al principio. ¿Cómo estuviste dispuesto a obedecer? ¿Cómo estuviste dispuesto a hacer cualquier cosa? ¿Y qué pasó en el camino? Te dejaste influenciar de las opiniones humanas. Te dejaste influenciar y comenzaste a morir. Escuché una vez a alguien que hablaba y decía que una rana, usted la mete en una olla de agua hirviendo. Usted mete la rana allí. Y la rana ni brinca. Porque tiene una sangre que se va, la sangre de la rana se va, ¿cómo se dice? Adaptando a la temperatura. Entonces ella no brinca, se queda porque su sangre se va adaptando. Y como su sangre se va adaptando, sin darse cuenta, simplemente se muere el vida. Entonces, con el cristiano es lo mismo. Nos vamos adaptando, hermano, nos vamos adaptando a las influencias. Vamos a ver un video, vamos a ver una película, lo que sea, y ni siquiera nos detenemos a ver si edifica, si no edifica, si ofende a Dios, si no ofende a Dios. Y nos hemos ido adaptando de tal manera, que ya las cosas nos parecen comunes, corrientes, ya no las vemos como la ve Dios, como pecado, como abominación, ya no las vemos así. ¿Sí o no? Porque nos hemos ido adaptando. Amén. ¿Saben por qué? Porque no hay convicción. La convicción que es por el Espíritu Santo te va a sostener siempre, te va a mantener en pie, y a lo que no es de Dios vas a decir no, no y no. Cuando la convicción es por el Espíritu Santo, tu conducta va a ser regida por la palabra de Dios. Juzga todas las cosas, tienes derecho a juzgarlas. No por tu propio criterio, no por tus propias opiniones. Juzga lo que quieras, pero júzgalo a la luz de la palabra de Dios. Y es la única que tiene autoridad. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a ella. Porque Cristo va a venir y te vas a quedar sentado en una silla. Lo peor es, hay algo peor todavía, que cuando se ha debilitado el hombre interior, el ser interior, el hombre, la mujer interior, lo tenemos debilitado. Le voy a decir lo peor que le sucede a esa persona. Lo peor que le sucede es que en su adentro sabe, conoce lo que es verdad, pero se resiste a reconocerla. Se niega a aceptarla. Porque prefiero esta. Porque prefiero esto. Porque hay preferencias. Aún sabiendo dentro cuál es la verdad. Lo peor es que nos negamos a aceptarla. Porque no la queremos. Esto es lo peor, no queremos la verdad. Queremos que nos endulcen. Queremos que nos digan lo que quiero escuchar, pero no queremos la verdad. ¿Sí o no? Vamos a ser honestos, hermanos. A esto venimos a la iglesia para que el Señor, yo soy la primera que quiero que Dios me redarguya, que me discipline, porque la disciplina de mi Padre siempre es buena, que haga lo que sea. Sí, yo lo deseo con toda mi alma. No quiero vivir engañada. Vivir engañado, vivir de apariencia es lo más tonto que yo he visto en la vida. Es lo más.
ridículo, tonto, no sé ni qué palabra usarle. ¿A quién vamos a engañar? ¿Pero a quién? Dime, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Aparentando frente a la gente algo. ¿Y frente a Dios qué? Pero frente a Dios qué, si Dios sabe todo lo tuyo. Dios sabe todo lo que hay en ti. Y Dios no va a ser burlado. Dios no va a ser burlado. No va a ser burlado. No perdamos el temor. No hay mayor burla que querer aparentar. La burla más grande que podemos hacerle a Dios es tratar de aparentar lo que no somos. Aparentar lo que no es. Porque estamos haciendo a Dios tonto. Estamos haciendo a Dios como uno de nosotros. Porque usted puede aparentar frente a mí. Yo puedo aparentar frente a ti. Pero frente a Dios, ¿es acaso Dios como uno de nosotros? Hermanos queridos, este es un camino de transparencia. Este es un camino de verdad. Este es el camino de Dios. No es con elocuencia, no es con no. Es con vivencia. Es con la práctica de lo que Dios dice, creyéndole a Dios y viviendo lo que Dios dice. Que se forme el carácter de Jesús en nosotros. La fe que es según Dios trae consigo convicción. Porque el justo vivirá por fe. Y el Señor sabe que el justo vivirá por fe. Y por eso el Espíritu Santo es quien nos puede dar esa convicción en nuestro corazón de lo que debemos ser y de lo que debemos hacer. Cuando es la fe según Dios, el hombre de fe según Dios le teme a Dios, obedece a Dios. Lo primero es, lo más importante es delante de Dios, ponernos a cuentas con Dios. Unas cosas la atañarán a usted, otras me atañarán a mí, otras las atañarán a él, pero vamos a ponernos a cuentas para con Dios. La falta de convicción en la iglesia nos ha llevado a distorsionar. Y estoy hablando cuando digo como iglesia. Recuérdese, nosotros aquí, nosotros solitos no somos la iglesia del Señor. Nosotros solamente somos una congregación, somos parte de ella, pero estamos sufriendo los mismos defectos. Tampoco no quiero que cuando yo les diga la iglesia del Señor, la iglesia en general, usted se crea como que son los demás y nosotros no. Sí, nosotros también. Hemos distorsionado el carácter y la personalidad de Dios, el Padre. Hemos bajado los estándares completamente. Hemos igualado a Dios como uno de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Diga verdad sin miedo. Cuando usted dice amén, está confesando y eso Dios se agrada en ello. No, Dios conoce mi corazón. Dios sabe tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Es lo que dice que obedezca. Dios sabe, claro que Dios sabe. ¿Quién dice que Dios no sabe? Tú eres el que tiene que saber que Dios lo que quiere es que obedezca su palabra, que haga lo que Él dice. That's it. Amén. ¿Sabe por qué, hermano querido? Porque donde terminan tus deberes, comienzan tus derechos. ¿Me explico? Nos hemos llegado a creer que tenemos derecho a todo, sin cumplir nuestros deberes. Y los que menos cumplen deberes son los que con más derechos se creen. Pero hay algo que yo he dicho desde que esta iglesia se abrió. Y los que están conmigo de años y a través de los años, siempre lo he dicho, mira, tus derechos comienzan cuando tú terminas con tus deberes. Porque cuando tú no estás cumpliendo tus deberes, ni estás haciendo nada en la iglesia, la ociosidad es pecado. Lo único que haces es chismear y chismear y chismear y, como si dependenciar la vida ajena. Y eso es pecado. Y la ociosidad es pecado.
Entonces tus derechos comienzan donde terminan tus deberes. Y lo que menos hacemos son los que más nos creemos con más derecho. Entonces hemos distorsionado el carácter y la personalidad del Padre. Hemos bajado los estándares, lo hemos visto como si fuera uno de nosotros, como si fuera un hombre igual que yo. ¿Sí o no? Nos hemos olvidado que la iglesia, hermano, es un organismo vivo. Somos un cuerpo que tiene la vida de Dios. Por tanto, es la vida de Dios la que tiene que fluir en la iglesia. Como un organismo, como un cuerpo, es la vida de Dios mismo el que tiene que fluir. Nos hemos olvidado de que nosotros somos el cuerpo y que Jesucristo es la cabeza. Y la cabeza es la que sustenta el cuerpo. La cabeza es la que dirige el cuerpo, es la que guía el cuerpo, es la que da las órdenes al cuerpo. Y el cuerpo tiene que obedecer a la cabeza. Amén. Hemos distorsionado también la personalidad y el carácter de Jesús, el Hijo. Hemos hecho de Jesús como un Salvador flojo, un Señor flojo. Es mi Salvador, pero ¿y tu Señor? ¿Qué es para ti que Él sea tu Señor? ¿Qué es para ti? ¿Dónde está su honra de Él como Señor? La honra de Jesús como Señor es tu obediencia. ¿Por qué le decís Señor, Señor? Y no hacer lo que yo hago, dijo Jesús una vez. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué decirle Señor si es mentiras? Cuando no hacemos lo que el Señor nos manda hacer, lo que Él quiere que hagamos, y le decimos Señor, estamos hablando mentiras. Él te mira y lo ve como una burla. Eso no es verdad, me dice Señor, y hace lo que le parece. Él es real. Él vive. Y Él oye. Y Él mira. Todo lo que nosotros hacemos en todo tiempo y en todo momento, nada se esconde de Él. Hasta los pensamientos más ocultos los conoce. Las motivaciones, las intenciones del corazón y de los pensamientos los conoce. Vivamos creyendo esto, hermano. Él vive. Él vive. Usted lo tiene pendiente todo el tiempo de su vida. Hoy, esto lo he escuchado de muchísimos pastores o apóstoles. He escuchado tanto esto, hermanos queridos. Y esto es lo que se escucha, yo no podía creerlo. Ya se han tenido que bajar los estándares. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es algo del plato del día. Se han tenido que bajar los estándares para poder restaurar los 5 ministerios de la iglesia. Hemos tenido que bajar los estándares para que el hombre pueda alcanzar el apostolado. Yo le dije, ¿cómo? Me dice, sí, por ejemplo, el estándar está aquí. Lo hemos tenido que bajar aquí. Porque el hombre no puede subir hasta aquí, pero hasta aquí. Ay, yo me quedé con esa ahí. Entonces, como eran apóstoles, entonces, ¿usted es apóstol de cuáles? ¿De los que están hasta aquí o de los que están hasta aquí? Me dice, ¿por qué usted me pregunta eso? Dígole, bueno, porque tengo que saber con quién estoy hablando. Si usted es de los que están hasta aquí, debo de entender que estos fueron los que fueron puestos por los hombres o que se puso usted mismo. Y los que están hasta aquí son los que son constituidos por Jesucristo, porque mi Biblia dice que a uno constituyó Jesús apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, pero a eso los constituyó Jesucristo. Pero ustedes se constituyen ustedes mismos. Hermano, es ridículo. Es ridículo. Mi corazón me duele porque digo, pero bueno, ¿y qué es esto? Yo le dije al Señor ahora cuando estaba, pero ven acá, Señor, ¿qué? ¿Va a desaparecer la iglesia? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Se está diluyendo. ¿Qué es esto? Y me dijo, acuérdate que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. ¡Aleluya!
falta es convicción. Lo que comenzaste creyendo, vuélvelo a creer. Porque lo que tú comenzaste creyendo, lo creíste cuando tu espíritu estaba acabado de nacer. Cuando ese hombre interior, esa mujer interior se encontró por primera vez con su Creador y hubo un regocijo como el hijo pródigo que volvió a la casa. Y fue en ese momento donde te fue impartida la revelación de que Dios era real, verdadero, de Jesucristo, su muerte, que había sido perdonado. Vuelve otra vez a ese momento. Vuelve a creer lo que creíste en un principio. Con el mismo amor, con la misma convicción. No nos hagamos sabios. Pudiéramos hacer la oración de los apóstoles. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Pues se han levantado contra Dios y contra su Cristo. Volvamos otra vez. La diferencia va a venir únicamente cuando haya convicción en nuestro corazón de lo que creemos. Convicción de cada palabra de Dios. Estemos seguros en nuestro corazón y en nuestra mente de que es verdad todo lo que Dios dice. Si no, no pierda su tiempo. No lo pierda. Ni le dé mal ejemplo a otros. No se llame cristiano. No se llame cristiano. No lo haga. Porque le hace más daño al evangelio. Prefiero volver a empezar. Y empezar con gente que simplemente amen a Dios de corazón como niños. Que lo amen, que le creamos. Yo nací así. Nací simplemente creyéndole. Soy una hija del desierto. Solamente fue con Dios. Y nací creyéndole. Y le sigo creyendo. Amén. Lo único que usted le puede dar a Dios. Usted debe diezmar. Porque Dios demanda que usted diezme. Usted debe ofrendar. Porque hay ofrendas que Él pide y otras que son voluntarias. Todas esas cosas. Pero si tú no lo hicieras, la obra del Señor va a continuar igual. Porque la obra es de Él. Tú te pierdes. Él es el partícipe, eso es todo. Así que no te sientas, porque yo diezmo, porque voy a la iglesia. No. ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? Quiere tu corazón. De nada hace que tú le des tu diezmo si tu corazón no le pertenece. De nada hace que tú le ofrendes si tú no le crees. Si tú no le crees, es abominación lo que tú le puedas dar. Aborrece lo que tú puedas darle si tú no le crees primero. Si no tienes fe en Él. Si no tienes confianza en Él. Hemos distorsionado el carácter y la personalidad del Espíritu Santo. Lo hemos ignorado. Hemos puesto más confianza en nuestro intelecto. Hemos puesto más confianza en nuestros estudios. Hemos puesto más confianza en el brazo de carne. Cuando Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Hemos puesto más confianza en lo que hemos aprendido intelectualmente, a la guianza del Espíritu Santo, a la enseñanza del Espíritu Santo de Dios. Hemos distorsionado su carácter, lo hemos ignorado, lo tenemos contristado. Queremos la iglesia poderosa del principio, queremos la iglesia llena del poder, pero lo tenemos contristado, hermano. Lo tenemos contristado, lo hemos ignorado. Damos más importancia a otras cosas que a lo que Él pueda darnos. Y sabes, sin Él no pudiéramos ser ni siquiera cristianos.
Porque la vida cristiana comienza con Él y termina con Él. Él nos dio convicción de pecado y nos guió al arrepentimiento. Él nos revela a Jesús. Él abre la cortina y nos deja ver cuán glorioso es nuestro Dios y cuán poderoso es nuestro Padre. Es Él quien despeja las tinieblas de nuestro entendimiento para que podamos ver la gloria de Cristo. Es Él. Si algo has entendido más allá de una letra, sé porque Él te lo ha enseñado, te lo ha mostrado. Nada tenemos que no hayamos recibido de Él. Él las inspiró y solo Él puede revelártelas. Amén. No más tolerancia para lo que el Señor no le agrada. No más tolerancia. El apóstol Pablo escribió en una de sus 2 últimas cartas a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los postreros tiempos, estamos en lo último de los postreros tiempos, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Busqué la palabra tiempos peligrosos, lo que quería decir. Postreros días, ya sabemos que la época que vivimos, tiempos peligrosos. Lo busqué en la traducción para ver todo el significado que tenía. Decía tiempos amenazadores, de dificultad, fieros, violentos, salvajes. Amado, todas estas palabras están involucradas en los tiempos peligrosos que nosotros estamos viviendo. Amén. Amén. Primera de Samuel, vamos a ver. Les dije que la fe que es conforme a Dios trae consigo convicción, y el hombre de fe conforme según Dios teme y obedece a Dios. Desobedecer a Dios es falta de temor de Dios. Amén. Es burla. Primera de Samuel 15, 22, 23. Una vez dijo Samuel, 15 dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuántos recuerdan estas palabras dadas al rey Saúl? Vamos a ver el contexto de esto. Yo busqué la palabra también obstinación. Busqué la palabra obstinación. Es muy importante esto, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, que como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando usted tiene rebeldía en su corazón, dice Dios que eso es como el pecado de adivinación. Para Dios es lo mismo. Amén. Y que es ídolo e idolatría la obstinación. Cuando usted se hace una persona obstinada es una persona terco o terca. ¿Entiende? Es negarse a las persuasiones del Espíritu Santo, como le decía anteriormente. El Espíritu Santo sabe que es verdad, pero se niegan a ella. Se pone terca la persona. Y eso es obstinación. Dice aquí la Biblia que esto es como ídolo, idolatría es para Dios. De las cosas más abominables para Dios, como es la adivinación y la idolatría. Dios lo pone en esa misma categoría. Cuando usted es rebelde, cuando usted no es obediente, usted es rebelde, Dios lo pone en la misma categoría que si usted estuviera cometiendo el pecado de adivinación.
Y cuando el Espíritu Santo, como en este día, yo sé que te está dando convicciones en tu corazón, te está redarguyendo, pero te obstina en no hacerlo, en no aceptarlo, lo rechazas. Dios te está mirando como que estuvieras cometiendo un pecado de idolatría. ¿Entendemos? Le estoy explicando esto. Amén. Vamos a ver ahora. En 1 Samuel 15:22, voy a repetir el versículo 22. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas. O sea, se complace Dios tanto en que le cante, en que le toque, en que haga. Se complace Dios tanto en eso, como en que obedezcas la palabra de Jehová. O sea, Dios se agrada más en tu obediencia que en que tú le ofrezcas sacrificios de alabanza, de adoración, que le cante, que le toque, que le adore. Amén. Se complace más en que seas obediente. Prefiere que no hagas nada, pero que seas obediente. Amén. Ahora, ¿por qué se complace Dios más en la obediencia que en que se le rinda culto? En aquellos tiempos era matar vacas y bueyes. Hoy en día son los sacrificios que nosotros le ofrecemos a Dios, como en esta mañana, de alabanza y de adoración. Ahora, ¿por qué se complace Dios más en que lo obedezcamos que en esto? Vamos ahora a ver la historia. Cuando Israel salió de Egipto, esto usted lo puede encontrar en Éxodo, en el capítulo 17. Cuando Israel salió de Egipto, Amalek todo el mundo conoce la historia de cuando Israel estuvo peleando contra los amalecitas. Yo sé que ustedes se van a recordar de la historia porque fue cuando ya Moisés levantaba las manos, ¿verdad? Levantaba las manos y mientras él levantaba las manos, ellos ganaban. Pero cuando él bajaba, perdían. Las manos levantadas en ese momento lo que estaban significando era su fe en Dios y su dependencia total de Dios. El secreto para que Dios siempre le diera la victoria y estuviera con ellos es simplemente la fe en Dios, la obediencia y la dependencia de Dios. Entonces, cuando eso, Dios, ustedes saben muy bien que ellos lo vencieron a los amalecitas. Pero Dios nunca olvidó la maldad de los amalecitas. Dios le dio victoria a Israel, sí, pero asimismo también Dios sentenció a los amalecitas. Y usted lo puede ver en Éxodo 17, no lo busque, yo se la voy a leer, quédese en 1 Samuel, que es lo que vamos. Yo solamente lo escribí aquí porque quiero que usted lo escuche de las escrituras, escuche. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek. Escúcheme, él le dio la victoria a los israelitas, pero dijo, pero raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, el trono de Jehová era el gobierno de Dios. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea que le dio la victoria a los israelitas, pero no olvidó la maldad de Amalek y dio una sentencia de que lo iba a raer de la tierra de generación en generación. Vamos, en Deuteronomio 25, Dios dijo, acuérdate, escúcheme esto está sucediendo allá en el Éxodo. Cuando viene en Deuteronomio, Dios vuelve y le recuerda. Mire cómo es Dios. Les pongo estos versículos para que usted vea cómo es nuestro Dios con las desobediencias. Escuche, acuérdate, le dijo ahora, de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Le dice a Moisés un tiempo después, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Dios da una sentencia de que va a exterminar a Amalek. No se olvidó lo que le había hecho a su pueblo. Luego, cuando llegó el cumplimiento del tiempo de Dios, ya es el cumplimiento, ya es ahora Saúl, rey de Israel, el primer rey. Ahora Dios le va a dar la encomienda a Saúl. Ahora vamos a comenzar. Vamos, 1 Samuel 15, del 1 al 3. Dice, después Samuel dijo a Saúl,
Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¡Ah! Dios dio esta orden. ¿Qué les parece? Oh my God. ¿Quién iba a creerlo? ¡Ah! Tan bueno Dios. ¿Quién iba a creerlo? ¿Qué les parece? ¿Ustedes saben algo? Este es el Dios al que nosotros le servimos. Y cuando termine el cumplimiento de la plenitud de los gentiles, este es el Dios que volverá a manifestarse otra vez con toda su ira. Peor todavía. Amén. Pero este es Dios con lo mal hecho. Continúo. Así que Saúl reunió su ejército y salió contra Amalec. Del 7 al 9 ahora. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente del Egipto. Y tomó vivo. Dios le había dicho que acabara con todo. Él tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, escucha esta palabra bien clara. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. O sea, antes Saúl iba en pos de él, ahora se ha vuelto de en pos, en vez de ir en pos de Dios, ahora se ha vuelto en contra. Amén, por la desobediencia. Ustedes escucharon, ¿verdad? ¿Van conmigo? Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El resultado de su noche de oración es una resolución firme de hacer lo que Dios manda. Él estuvo orando toda esa noche. Pero cuando vino la mañana, la decisión fue que aunque a él le dolió que Dios desechara a Saúl, le dolió, pero decidió hacer lo que Dios mandaba. Amén. Su amor por Saúl no tenía nada que ver. No podía interferir en que él hiciera lo que Dios mandaba que hiciera. Amén. 2 y 13. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, se levantó un monumento. No, él se hizo un monumento para él. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mentiroso también. Dios acaba de decir que él no había cumplido su palabra. Él dice ahora: porque he cumplido la palabra de Jehová. Mentiroso y mentiroso. Samuel entonces dijo: pues qué balido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo, ahora le echó la culpa al pueblo. Óigame para que usted vea cómo Dios se disgusta. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero ni siquiera se atrevió a llamarlo a Jehová mi Dios. Le dijo: a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Le echó la culpa al pueblo. Cuando leímos ahorita que él y el pueblo perdonaron lo mejor, ¿verdad que sí? Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Que Dios no puede ser burlado, hermano. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec.
y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. Óigame la obstinación de este hombre. ¿Ve la terquedad? Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Es obstinado. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, oiga ahora otra vez, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura. ¿Cuántos saben lo que es la grosura? La parte de la carne de los animales que se le daba a Dios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Señor, ve la desobediencia como una rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios es cosa seria, hermano. Dios es cosa seria. Y Dios no puede ser, no le valieron excusas. A Saúl no le valieron excusas. Fue mintiendo unas sobre otras y sobre otras, obstinadamente. Entonces Saúl dijo a Samuel: ya aquí no le quedó de otra, ya quedó destituido, pero ya fue too late. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque, ay hermano querido, ¿por qué él? ¿Por qué le falló a Dios? ¿Por qué le falló a Dios? Porque temí al pueblo. Tuvo más temor del pueblo que el temor a Dios. ¿Qué les parece? ¿Vamos entendiendo el mensaje? Yo creo que no hay nada que explicarle, por eso se los voy leyendo. Porque temí, pecó, mintió, desobedeció, porque temí al pueblo. Que Dios nos guarde y nos libre de nunca jamás de caer en ese pecado. Que por temor al pueblo, por temor a lo que ustedes digan, no hagamos nosotros lo que Dios nos haya dirigido a hacer. Que Dios nos libre y nos guarde. Así de simple. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es de la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¡Aleluya! Maravilloso Dios. Ahora escúcheme esto. Esto es terrible. Esto es terrible. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Mire esto. Mire esto. Él quería quedar bien ante el pueblo, aunque estaba quedando mal delante de Dios. Pero ¿qué importa que yo esté bien delante de ustedes si estoy mal delante de Dios? ¿Qué me importa cómo esté delante de ustedes? Yo tengo que estar bien delante de Dios, y Él me hará estar bien delante de ustedes. Amén. El Espíritu Santo es el que trae, es el que vindica. Escuche, el Espíritu Santo es el que vindica. A Jesús nunca le importó su reputación, pero sí le importó mantener un carácter íntegro. Y luego el Espíritu Santo lo vindicó. El Espíritu Santo demostró que Él era quien decía quién Él era. Amén. Usted le tiene que importar lo que Dios piense.
Y Dios es luego quien pone su testimonio. Más tarde o más temprano, Dios pone su testimonio, ¿entiende? Es Dios quien muestra y revela quién es usted. No se preocupe tanto. Déjeselo a Dios. Escuche. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Pero él quería quedar bien delante del pueblo. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. ¿Eso te crees? Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y me gustó mucho, me fui al 16:1 para leérselo a ustedes porque me gustó mucho. Oh, I love it. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Amado, Dios no se deja. Si usted no hace el trabajo que Dios te mandó a hacer, tu suplente está detrás de ti. Esto lo escuché en una de las clases que estuvieron dando para líderes y se me escribió, hay cosas que me marcan. Si yo no hago el trabajo que Dios me manda a hacer, Él se suscita uno mejor que yo, que sea fiel a Dios y que haga todo lo que Él dice. Eso es todo lo que Dios busca. Uno que sea conforme a mi corazón y a mi alma y haga todo lo que yo digo. Dios lo que quiere es alguien que haga todo lo que Él dice. Tú no lo haces. Él se busca uno mejor. Amén. No somos imprescindibles. ¿Entendemos? Ahora, Dios aborrece la desobediencia. Primero porque el primer pecado que hundió a toda la humanidad fue un pecado de desobediencia. Segundo, voy a ir ya rapidito. La desobediencia reemplaza el temor de Dios con el temor del hombre. Si usted no le tiene temor a Dios, usted va a desobedecer a Dios. ¿Entiende? Por lo que dirán. Y no obedece a Dios por lo que dirán, por lo que mira. Usted está temiendo más a los hombres que a Dios. Usted va a desobedecer a Dios. Recuerda cuando Él le dijo: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo. Por eso Dios aborrece la desobediencia. Voy a ir rapidito. Tercero, la desobediencia se excusa con la intención. A veces supuestamente estamos llenos de buenas intenciones, pero Dios no come eso de buenas intenciones. Dios no quiere buenas intenciones. Dios quiere que tú hagas lo que Él dice. Ya. No, que mira, que lo salvamos fue lo mejor, lo más engordado de los bueyes. Sus intenciones eran tan nobles, quiso Él aparentar, que era para ofrecerle sacrificios a Jehová. Sin embargo, Dios le dio discernimiento a Samuel. Y Samuel supo que simplemente fue un deseo excesivo de la mucha carne que había en las ovejas y en los bueyes. Por eso lo llamó así, se lanzaron con el botín. Sabía que la razón no había sido Dios. ¿Cuántas veces ponemos nosotros por delante? No, que la intención que no, que es por Dios, que es para Dios. Mentiras. Son sus propios intereses. Intereses personales. Mano, somos tan mentirosos y tan hipócritas a veces que eso es terrible. Pero Dios no puede ser burlado, ni lo podemos engañar. Amén. Cuarto, la desobediencia busca su propia gloria en vez de la gloria de Dios. ¿Qué hizo Él? Él bajó y se hizo un monumento para sí. Buscaba gloria, buscaba honra del pueblo en vez de buscar la gloria de Dios. Amén. Quería que el pueblo lo viera con el profeta, como que todo estaba bien. Se hizo un monumento en el mismo lugar donde él fue coronado rey, en Gilgal. Se hizo un monumento para sí. Saúl estaba buscando gloria, estaba buscando hacerse un nombre.
en vez de buscar la gloria de Dios, aunque nunca nadie te conozca a ti. Porque el que te conoce a ti no le abre camino al cielo. Tiene que conocer al que dijo: yo soy el único camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el afán? Quinto, la desobediencia es como un pecado de adivinación. Y aquí entramos ya en la razón que estaba dando, que dio el mismo Samuel. ¿Por qué como un pecado de adivinación? Porque estamos buscando en la desobediencia, lo que estamos es simplemente buscando opiniones y buscando de otra fuente a ver cómo vamos a proceder. ¿Qué vamos a hacer? Buscando en otras fuentes cómo vamos a proceder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ignorando la fuente donde está la verdadera sabiduría. Aquí en la palabra de Dios está tu pasado, está tu presente y está tu futuro. No tienes que consultar más nada. Si te metieras aquí, supieras de dónde viniste, supieras dónde estás ahora y supieras para dónde vas. Para el cielo o para el infierno. Amén. Así es. Aleluya. Vamos a ver otro. Dios había puesto la desobediencia en la misma categoría con las cosas horribles que Dios aborrece. En Deuteronomio 18, 10, 12 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Es la misma sentencia para el obstinado y el desobediente, sea quien sea, o se llame como se llame. Dios no hace diferencia, no hace acepción de personas. Amén. Porque son la rebeldía y la desobediencia como el pecado de adivinación. Le dije ya, la adivinación es el querer saber cómo proceder ignorando la palabra de Dios y el consejo de Dios. Y esa es exactamente también la base para la desobediencia. ¿Cierto? La desobediencia es idolatría. La desobediencia es idolatría, porque en la desobediencia tú estás poniendo tu propio consejo por encima del consejo de Dios. El proverbio, en las primeras clases que se dan cuando se va a un hogar, en los folletos eso que se llama Conociendo a Dios, hay un proverbio que Dios me dio desde el principio y marcó siempre mi vida también. Y es el proverbio 3, como del 5 al 7, que dice: no te hagas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántos se lo saben? Guíate de Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te hagas sabio en tu propia opinión. Nosotros somos muy dados, no, pero yo creo, y dados a opinar. Y vuelvo y le repito, donde comienzan tus derechos de opinar están cuando terminan tus deberes. Pero aún terminen tus deberes, no tienes derecho a opinar sobre lo que ya Dios dijo. Entonces la desobediencia es como pecado de idolatría. Y el ídolo eres tú mismo, tu propio ego. Yo, lo que yo digo, lo que yo creo, contrario y por encima de lo que dice Dios. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Por eso Dios pone la rebeldía y la desobediencia dentro de ese grupo de cosas que Él abomina. La obediencia, que es todo lo opuesto, hermanos, honra a Dios y entrona a Dios. Por tanto, Dios se deleita en la obediencia, porque en la obediencia es lo único que tú puedes darle a Dios.
Porque en la obediencia tú tienes que negarte y morirte a ti mismo para hacer, porque desdichadamente nuestros deseos y nuestra voluntad siempre son opuestas a la de Dios. Entonces tú tienes que poner las tuyas a un lado para poder hacer la voluntad de Dios. Póngase de pie porque voy a terminar con una lectura. Yo quiero leerle esta porción de las Escrituras que está en Deuteronomio 10 del 12 al 17. Deuteronomio 10 del 12 al 17. Voy a terminar diciéndole, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Vamos a leerlo con nuestro corazón, despacio, con entendimiento. Amén, que el Espíritu Santo haga algo en nuestro corazón con esta lectura tan hermosa. ¿Cuántos quisieran que se las escribiera en el corazón? ¿Qué Dios quiere? Señor, Jehová, ¿qué tú pides de mí? ¿Qué tú quieres de mí? Vamos a ver, amén, que le escriba en nuestros corazones. Vamos. Ahora pues, yo voy a decir, iglesia, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Vamos a leerla todos. Comienzo de nuevo otra vez. Todos en fuerte y alta voz. Amén. Vamos a leer las Escrituras. I love reading the Bible. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Hasta ahí. Vamos a darle un aplauso a ese Dios grande, Dios de dioses, Dios de toda la tierra. Serás llamado y esta tierra será llena del conocimiento de tu gloria. Aleluya, 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 aleluya.